nosotros venimos y nos disponemos a adorar y nos disponemos a buscarle y principalmente apartamos este día para Él y lo honramos de esa manera, creo que Él también nos honra. ¿Cuántos queremos honra de Dios? Qué tremendo, ¿verdad? Que el que merece la honra nos dé la honra a nosotros. Y Él merece la honra y sin embargo Él nos favorece, así dice su palabra, Él nos favorece. Así que sea usted bienvenido a la casa de Dios, sea bienvenido. Dígale al que tiene al lado, seas bienvenido a la casa de Dios, estás en el lugar correcto, estás en el lugar correcto. Mire, a veces el domingo lo disponemos para otras cosas, aunque sé que el domingo es un día familiar, pero sabe, yo creo que el domingo no nos pertenece. El domingo es de nuestro Dios y le damos un poquito, porque solamente es este tiempo en el que venimos a estar con Él unos momentos y después nos vamos a celebrar con la familia, que a comer, que al cine, que a no sé dónde, ¿verdad? Y nos vamos con la familia, mas sin embargo, este es el día del Señor. Diga conmigo, este es el día del Señor. Este es el día del Señor. Así que Él merece toda la gloria de parte nuestra. Vamos a ver en esta mañana una palabra que yo espero que sea efectiva en su vida. Yo espero que en esta mañana podamos hacerla una realidad de nuestra vida. Mire, muchas veces se expone la palabra, ¿verdad? Venimos y exponemos la palabra y de pronto, pues, el calor, el ambiente, el clima, no sé, ¿verdad? Nos da sueño, nos da pereza. Digo porque de acá se ve todo, ¿verdad? Y se ve quién está ahí cabeceando o quién está con el chicle, ¿verdad? A esta hora de la mañana, mastique, o quién está platicando. Aquí se ve todo. Digo, no lo voy a acusar, pero de pronto todas esas son distracciones, ¿verdad? Y cuando estamos escuchando la palabra, la escuchamos a medias, por eso la vivimos a medias. Y la palabra es para vivirla, ¿verdad? Completa, para hacerla una realidad de nuestra vida. Vamos a ver en esta mañana algunos puntos que tienen que ver con el llamado al arrepentimiento. Voy a tocar 5 o 6 puntos que tienen que ver con el llamado al arrepentimiento. ¿Y por qué este tema? Mire, nosotros estamos viviendo, pues mundialmente, ¿verdad? Estamos viviendo un tiempo de crisis. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Estamos viviendo un tiempo de crisis, ¿verdad? Crisis mundial. Y si nosotros observamos nuestra nación, ha habido muchas críticas hacia nuestro presidente, hacia nuestros gobernantes, y con justa razón, ¿verdad? Creo que con justa razón. Ellos han sido puerta, y no precisamente para bendecir a nuestra nación. Nuestros gobernantes no han sido puerta para bendecirnos. Pero sabe, nosotros como pueblo de Dios, creo que tenemos una participación importante en las naciones, en las ciudades, en las familias. Nuestra participación es importante. Dice la Escritura que por causa de nuestra ignorancia los pueblos perecen. Y a veces como nación somos una nación ignorante de muchas cosas. ¿Y qué diremos del pueblo de Dios? Nuestra participación es aún más importante. Somos clave en la bendición de nuestra nación. Somos esa parte importante porque dice la Escritura que nosotros bien somos puertas para que entre la bendición o para cerrarla. Y yo creo que cuando nosotros pensamos y vimos todos ahí la noticia, ¿verdad?, de que en Guatemala metieron al presidente de su nación a la cárcel por tantas cosas que hizo, ¿verdad? Y
recibió su justo pago y el pueblo lo metió a la cárcel y algunos hasta hicieron ahí comentarios, ¿verdad? Yo vi un comentario así un poco grosero, ¿verdad? Ponían ahí una tapa de huevos vacía en México y una tapa de huevos llena para Guatemala, y hacían ahí un comentario, ¿verdad? Que ellos pudieron levantarse contra toda esa injusticia, y hacían ahí como una burla, ¿verdad? México no ha podido. Digo, el que entienda este mensaje, ¿verdad? Y decía yo, qué atrevimiento, ¿verdad? Que alguien se exprese de esa manera. Los mexicanos no hemos podido levantarnos, es lo que está expresando eso, ¿verdad? Los mexicanos no hemos podido hacer nada por nuestra nación, y en Guatemala ya hicieron algo, ¿verdad? En Guatemala se levantó el pueblo y de alguna manera, ¿verdad? Pues hoy su presidente está pagando por las injusticias. Y meditando en estas situaciones, ¿verdad? En Guatemala solo es una nación y un ejemplo, pero hay muchas ciudades, hay muchas naciones que están viviendo tantas tragedias, tantas injusticias. Pero a lo que voy es que nosotros como pueblo, como nación santa, a la que hemos sido llamados a hacer la diferencia, nosotros somos quienes debiéramos estar haciendo la diferencia. No es a través de meter a alguien a la cárcel precisamente, aunque hay cosas en el ámbito físico que podemos hacer, ¿verdad? Como dar nuestro voto, como salir a votar, como todas esas cosas, ¿verdad? Que son obligaciones y derechos que como ciudadanos tenemos. Pero hay algo más importante, que es la intercesión, que es la oración. Si Guatemala logró algo, fue porque el pueblo de Dios se unió y se levantó como un solo hombre para estar intercediendo por su nación, cosa que no ha tenido México. Aunque en México estamos orando, ¿verdad? Decimos, estamos intercediendo, pero no nos hemos podido levantar como un solo hombre a interceder por nuestra nación, porque de otra manera cosas ya hubieran ocurrido. Y creo que son los tiempos en los que Dios nos está llamando a levantarnos verdaderamente, pero ¿sabe? Las cosas no van a cambiar si nosotros primeramente no tenemos un verdadero arrepentimiento, porque vivimos vidas dobles, porque vivimos vidas falsas. Venimos a la iglesia, ¿verdad? Como dice por ahí un poema, ¿verdad? Una reflexión, y estamos con un pie en la iglesia y con otro pie afuera de la iglesia. Y entonces, ¿quién está convencido realmente? ¿Estamos convencidos o no estamos convencidos? ¿Somos o no somos iglesia? ¿Somos pueblo de Dios o no somos? ¿Somos comprometidos o no somos? Y creo que Dios llama a un pueblo al arrepentimiento. Vamos a ver a través de estos puntos cómo es importante que nosotros nos volvamos a Él, porque a veces nos creemos justos. Si yo ahorita pusiera un test, y fíjese que tenía un test ahí, como un pequeño examen de varias preguntas, pero no me lo traje, se me fue. Y si yo ahorita preguntara, ¿verdad? Y hiciera algunas preguntas, tal vez más de alguno de los que estamos aquí nos justificaríamos ante alguna de esas preguntas, ¿verdad? Si yo preguntara, ¿de qué hay que arrepentirnos? ¿Habrá algo de qué arrepentirnos? Y tal vez la mayoría de aquí dijéramos, yo ya me arrepentí. Tal vez la mayoría de aquí dijéramos, yo no tengo nada de qué arrepentirme, ya se lo entregué todo al Señor. Porque nos justificamos delante de Él, ¿verdad? Porque así somos los seres humanos, pensamos que somos justos, pero dice que nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. Eso dice la palabra. Imagínense, porque dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, amados, hoy yo quiero hacer un llamado al arrepentimiento,
porque vienen días de un gran mover del Espíritu Santo de Dios sobre su pueblo. Yo creo firmemente en que Él nos llenará de su conocimiento, en que Él nos llenará de mayor sabiduría, de mayor entendimiento, para poder hacer bien las cosas como Él quiere, como a Él le agradan, para poder llegar a áreas donde no hemos podido llegar, y creo que Dios está equipando a su iglesia. Yo creo firmemente en que ese tiempo está por venir, pero necesitamos, iglesia, estar pilas, necesitamos levantarnos, necesitamos estar atentos a la voz de Dios, a la voz de nuestro Señor. Y sabe, no podemos llegar a una área a ganar almas si nuestra vida no va delante de Dios en arrepentimiento, porque tendremos, como dicen por ahí, ¿verdad?, una colita que nos pisen. Y es necesario que el hombre de Dios, dice, sea enteramente santo, enteramente perfecto, enteramente apartado para su Dios. ¿Cuántos de aquí estamos llamados a eso? Estamos llamados a eso, amados. Así que no viene ese gran mover de Dios, no viene ese gran avivamiento si primero no hay arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento dentro del pueblo de Dios. Tiene que haber un convencimiento del Espíritu Santo de Dios para que venga el hombre a arrepentirse, a humillarse delante de Dios y realmente a creer que lo que estamos haciendo merece arrepentimiento. Si es que así es. Y si dice la Escritura que no hay justo ni aun uno, yo creo que ninguno de los que estamos aquí podemos decir: yo estoy justo, yo soy justa, yo no tengo pecado, yo de aquí no tengo de qué arrepentirme. Creo que todos tenemos que arrepentirnos de algo, y a eso es a lo que voy esta mañana. Quiera Dios que el Espíritu Santo de Dios convenza cada corazón, venga a redarguir, venga a lo más profundo de su corazón, de su pensamiento, aún al archivo más secreto que está ahí guardado, aún a la fortaleza más fuerte que pueda tener cada quien en su corazón, para que en esta mañana podamos arrepentirnos. Si queremos esa ola expansiva de avivamiento en nuestra iglesia, de lo sobrenatural, de las almas que vienen porque tienen necesidad de recibir a Cristo, entonces necesitamos tomar decisiones como iglesia. Y eso es importante. Creo que tenemos que hacer un alto en nuestra vida. Dice el Salmo 32, del 1 al 11. Vamos a leer ese salmo. Fíjese qué hermoso ese salmo, y hablaba el rey David acerca de esto. Salmo 32, del 1 al 11. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera
en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y el primer punto que quiero tocar es acerca de lo que viene aquí, ¿verdad? Acerca de la confesión, del arrepentimiento, del perdón. Es que la confesión trae limpieza total. Ese es el primer punto que vamos a ver en esta mañana. La confesión trae limpieza total. Lo que nos está hablando este salmo es de que el rey David, en este caso, que es el que lo escribió, ¿verdad?, está confesando, dice, mientras callé envejecieron mis huesos, ¿verdad? Está hablando todo el salmo de arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, hay limpieza en nuestra vida. ¿Cuántos recuerdan aquella historia? Tal vez algunos han escuchado la historia de Pedrito y de Rosita, ¿verdad? A ver, állense la mano. ¿Cuántos recuerdan esa historia? La historia de Pedrito y de Rosita, que eran dos hermanitos que vivían con su abuelita. Se las voy a contar así para que la recuerden un poquito. A ver si no mato esta historia, porque como que se me mueren a mí las historias y los chistes. Pedrito y Rosita eran dos hermanos, ¿verdad? Y vivían con su abuelita en un rancho, ¿verdad?, donde había gallinas y vacas y árboles y todo muy bonito. Y en una ocasión, la abuelita de Pedrito le compra una resortera, ¿verdad?, de su regalo de Navidad o algo así. Le hace un regalo y le regala una resortera. Y Pedrito anda bien contento con su resortera, le tira a los árboles, le pone la piedra y le tira a los pájaros, a las flores y a todo, ¿verdad? Bien contento, como que, ay, sí, le di, ¿verdad? ¿Conocen aquí las resorteras? Que a lo mejor la juventud de hoy no conocen, ¿verdad? Es un artefacto en forma de Y con dos elásticos que sirve para tirar piedras. Digo porque ahora la juventud va a decir, ¿qué es eso? Bueno, sí existen todavía, creo. Y Pedrito andaba bien contento, ¿verdad? Y tirándole a todo mundo, a las lagartijas, y le daba a uno y le daba a otro, y bien contento, ¿verdad?, con su resortera. Pero la abuelita de Pedrito tenía unos gansos que amaba mucho, ¿verdad? Esos gansos eran su adoración de la abuelita, y sus gansos para aquí, sus gansos para allá, ¿verdad? Pues llega Pedrito y le da con la resortera a uno de sus gansos, y Pedrito se queda asustado, ¿verdad? Se queda así como que, oh, los gansos de mi abuelita, y pasa saliva, ¿verdad? Y va y agarra el ganso y lo esconde, ¿verdad? Que no lo vea su abuelita. Y bueno, dice la historia, ¿verdad?, que Rosita abusó de esta acción, porque ella lo vio, ella fue la única que vio. Entonces, cuando le llegaron los quehaceres a Pedrito de su casa, que la abuelita le dijo, Pedrito, ve a las tortillas, y entonces pues le tocaba a Pedrito ir a las tortillas, ahí iba. Pero cuando le tocó a Rosita el otro día ir a las tortillas, entonces Rosita se puso abusada y le dijo, ya sé, aquí voy a agarrar a Pedrito, él tiene que ir a las tortillas. Y se fue con Pedrito, le dijo, Pedrito, ve a las tortillas. ¿Cómo que voy a las tortillas? Si a ti te toca, Rosita, ¿verdad? ¿A ti te toca? No, Pedrito, le voy a decir a mi abuelita de los gansos. Hazte el ganso de mi abuelita. Y así cada día que pasaba, hasta que Pedrito se sentía con una carga, ¿verdad? Con una carga tremenda, porque él decía, todos los días Rosita viene, cuando le toca a ella, le toca su quehacer, y viene y me obliga a que yo lo haga, y me está así como que echando miedo, ¿verdad?, para que me va a acusar con mi abuelita. Hasta que por fin un día Pedrito dice, me voy a decidir, voy a ir con mi abuelita y le voy a confesar lo que hice. Y va Pedrito con su abuelita. ¿Y qué le dice? Abuelita, ¿tú me quieres mucho, abuelita? ¿Verdad que tú me quieres mucho, abuelita? Sí, Pedrito, yo te quiero mucho, pero mucho, mucho, más que a tus gansos, abuelita. ¿Me quieres más que a tus gansos, verdad? Claro que sí, te quiero más que a mis gansos. Ay, abuelita, pues es que mira, el otro día estaba yo con mi resortera y pues sin querer queriendo, ¿verdad? Como el Chavo del 8.
sin querer queriendo, pues le di a uno de tus gansos. ¿Y qué crees, abuelita? Pues lo maté. Y le dice, ay, Pedrito, yo ya sabía que lo habías matado. Yo ya sabía que le habías pegado al ganso. Solamente esperaba que tú vinieras. Ay, abuelita, pues perdóname, abuelita, porque maté tu ganso. Y ahí, bueno, fue la reconciliación, la abuelita abrazó a Pedrito, Pedrito recibió el perdón y todos felices y contentos, y Rosita no más volvió a abusar de Pedrito. ¿Qué vemos con esta historia? Dice el versículo 1 y 2 de este salmo que acabamos de leer, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa, ¿cómo dice? A quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Porque cuando Dios te limpia, te mira sin culpa. ¿Y cómo se sentía Pedrito? Con culpa, ¿verdad? Con pecado, tal vez se sentía sucio. Pero cuando Dios te limpia, te mira sin culpa, sin engaño, porque Él te limpia de toda maldad. Entonces nosotros tenemos que aprender, amados, de una manera muy sencilla, como lo vemos en esta historia, tenemos que arrepentirnos. Dice 1 de Juan 1:9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, diga conmigo, confesamos. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mire, a veces andamos por la vida cargando culpas pasadas. Usted ya llegó a los 40 y tantos, o a los 50 y tantos, o no sé qué tantos, pero ya se han pasado los años y usted sigue recordando cosas que le hicieron o que hizo, y en las cuales no ha perdonado o no se ha arrepentido. Y esas son culpas pasadas, son pecados pasados. Dice la Escritura que nosotros tenemos que confesar. Tan simple como eso. Imagínense cuántos días pasó Pedrito yendo a las tortillas, lavando los trastes, siendo esclavo de Rosita, porque por causa de que no había confesado. Es algo muy sencillo, ¿verdad? Pero tenemos que creerle a Dios, como dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados. El problema es que no confesamos. El problema es que vamos acumulando ahí como piedritas, ¿verdad?, en el morral, y lo vamos cargando. Ese es el problema. Amada iglesia, si queremos cambios en nuestra vida personal, en nuestra congregación, en nuestra ciudad, en nuestra nación, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber confesión de pecados, no justificación nuestra y decir yo no tengo de qué arrepentirme. Tiene que haber confesión. Otra de las cosas que vemos aquí es que en este salmo es que la confesión de pecados trae sanidad física y sanidad emocional. Ese sería otro punto. La confesión de pecados trae sanidad física y sanidad emocional. Yo le pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí se nos ha diagnosticado una enfermedad? Tal vez si yo les digo levanten la mano, muchos levantaríamos la mano en esta mañana, ¿verdad? Porque tal vez hay alguna enfermedad física o alguna enfermedad emocional. Decía en este salmo el rey David en el versículo 3, decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. ¿Sabe por qué? Porque el silencio o la falta de confesión resulta en quejas que te llevarán a repercusiones físicas y emocionales. Muchas veces una enfermedad física
es provocada por un pecado de nuestro pasado, porque se le pasa la factura al cuerpo, porque de tanto que le cargaste al cuerpo, de tantas cosas o tantos pecados que cometiste, te llega la factura si no te arrepentiste, y el cuerpo viene a resentirlo. Y el rey David dice aquí que él le dolía su cuerpo. ¿Se acuerda? Cuando David escribió este salmo, lo escribió cuando él había matado a un capitán del ejército, no recuerdo cómo se llama, lo había mandado para quedarse con su esposa Betsabé. ¿Sí recuerdan esa historia? A Urías, ¿verdad? A Urías. Y ¿por qué? Porque dice que él estaba en la terraza de su casa, el rey, ¿verdad? No había salido a la guerra en esa ocasión, y se quedó en su casa, y estando paseando por la terraza de su casa, observó hacia los lados por ahí, y dice que vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando, la vio desnuda, ¿verdad? Se estaba bañando en el patio de su casa, pero como él estaba en lo alto, la vio y la deseó tanto que ordenó que la trajeran a su casa, ¿verdad? Y le dijeran quién era. Entonces se dio cuenta que era la esposa de Urías, uno de los capitanes de su ejército. Y bueno, él como la deseó tanto, ¿verdad? Pues durmió con ella, de tal manera, todo el tiempo que Urías estaba en el ejército, de tal manera que ella quedó embarazada. Y entonces ahora el rey David pues hizo tramó todo esto, y cuando regresó Urías, pues quiso mandarlo a que durmiera con su mujer, porque Betsabé le dijo: ¿sabes qué, rey? Pues estoy embarazada, voy a tener un hijo y mi esposo no está en casa, y cómo me va a ir. Entonces él planeó, ¿verdad?, toda una estrategia. Cuando llegó Urías de la guerra, entonces, como eran amigos, ¿verdad?, le dijo: no, mira, vamos a tomarnos unas copas, vamos a ponernos alegres, y después puedes ir a dormir con tu mujer. Y así lo hizo durante varias noches. Pero este capitán Urías era tan leal al rey, al ejército, al momento en el que estaban, porque estaban en guerra, y él no podía decir: ¿cómo voy a ir yo a dormir con mi esposa si todo mi ejército está en la guerra? O sea, él no podía concebir eso en su mente, y le dijo: no, rey, yo no puedo dormir con mi esposa. Así que al rey ahí no le salió, ¿verdad? No le salió bien la estrategia, y entonces planeó la muerte de Urías, y mandó decir allá a otros que estaban allá en la guerra que mataran a Urías, lo iba a devolver a la guerra, y cuando estuviera allá, les dijo, lo ponen en el frente de la batalla para que muera. No había otra escapatoria, tenía que matar a Urías. Imagínense qué tremendo y qué carga en su conciencia, ¿verdad?, de llevar en sus espaldas ahora sí que ese pecado de planear toda esta estrategia, ¿verdad?, por causa de un adulterio, por causa de un momento de placer, y porque las cosas se fueron más allá de lo que tal vez se habían planeado. Así que Dios manda a un profeta, ¿verdad? Dios manda al profeta Natán con el rey David, y le cuenta la historia, ¿verdad?, de aquel hombre que tenía una ovejita, y le dice: fíjate, rey, que había un hombre que tenía una ovejita, era su única, a la que él amaba, a la que sus hijos, dice, comían con ella, dice, ella estaba a la mesa, ella, la amaban mucho, la cuidaban, siempre la protegían, era su única oveja que tenía. Pero un día, vino alguien, ¿verdad?, y se la robó, hizo escarnio de ese hombre, y le quitó su oveja que tanto amaba. Y el rey David se enoja y dice: ¿cómo alguien puede hacer tanta injusticia con un hombre así, que solo tenía esa oveja? Ese hombre es digno de muerte, que lo maten, ¿verdad?, que le corten la cabeza. Y se enoja mucho el rey David, y el profeta Natán le dice: ese hombre, rey, eres tú, porque tú, siendo el rey, teniendo a la disposición tantas y tantas cosas, fuiste y tomaste la mujer de Urías, que no te correspondía, que no tenías derecho, y tú eres ese hombre.
Imagínense el acusamiento de parte de Dios, ¿verdad? Así que ¿cómo se quedaría aquel hombre, aquel rey? Por eso dice cuando escribe el Salmo 32 que él se calló, que él guardó silencio y no confesó. Y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, se enfermó, porque estaba pensando solamente qué hice, tal vez, ¿verdad? Tal vez se lamentó, tal vez estuvo triste durante muchos días, tal vez durante las noches no durmió. Yo no sé cómo estaba ese hombre, pero dice que mientras cayó, se envejecieron sus huesos, dice, en mi gemir todo el día. Como que todo el día estaba dolorido, es lo que está diciendo. Le dolía la rodilla, le dolía la espalda, le dolía el hombro, le dolía la cabeza, le dolía aquí el cuello, todo estaba dolorido. ¿Habrá alguien que se sienta así? Cuidado con esos dolores, porque el silencio, diga conmigo, el silencio o la falta de confesión repercute física y emocionalmente. Cuando nosotros guardamos silencio, nuestro cuerpo lo sufre. Porque todo lo que hacemos en el mundo espiritual, todo lo que hacemos en el mundo físico, afecta al mundo espiritual. Mire, dice la Escritura, no os engañéis, ¿verdad? O en el lenguaje de la chimostrufia, ¿verdad? No se hagan tarugos, dice la chimostrufia. No nos hagamos tarugos, le dice. A veces nos queremos engañar a nosotros mismos. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Tú siembras insultos, cosechas insultos. Tú siembras malas palabras, eso cosechas. Tú siembras malos tratos, eso cosechas. Tú siembras adulterio, eso cosechas. Se te pasa la factura con el tiempo y después hay altos precios que tenemos que pagar, que solo la misericordia de Dios nos puede sacar de esos momentos. Así que este David decía, mientras callé, envejecieron mis huesos. Diga conmigo, la confesión de pecados trae sanidad física y emocional. La confesión de pecados. Si nosotros confesamos. La confesión de pecados también es otro punto. La confesión de pecados trae restauración y provisión. Restauración y provisión. La confesión de pecados trae restauración. Este mismo David, Dios pues le tomó, ahora sí que fue justo, ¿verdad? Y le dice, mira, no vas a morir, dice, porque él decía que él merecía la muerte, ¿verdad? Y él se sentía morir, pero dice, no vas a morir tú, va a morir el hijo que van a tener. Y efectivamente ese hijo murió. Pero nos damos cuenta que cuando él confiesa su pecado, posteriormente hay una restauración de Dios. Sí hubo un precio que pagó porque vio a su hijo morir cuando era pequeño, pero Dios lo restauró. Posteriormente hizo esposa a Betsabé y de ahí nació el rey Salomón, que el rey Salomón lo llevó a traer un largo tiempo de paz en el reinado de David. Después hubo una gran restauración en su reinado por causa de la restauración que dio Dios en ese justo punto donde él había fallado. Entonces, la restauración trae sanidad, la confesión trae restauración y sanidad y provisión de Dios. A ver, diga conmigo eso, la confesión de pecados me va a traer restauración y provisión. ¿Cuántos queremos provisión? ¿Provisión de Dios? Pero a veces no llega la provisión. Es que tal vez hay por ahí algún pecadillo no confesado, amados. Cuidado. A veces las puertas de bendición no se abren porque hay un pecado oculto
que no se está confesando. Dice el versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, David no tenía descanso ni de día ni de noche. Dice, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, en lugar de haber primavera, de haber alegría, de haber el fruto, de haber toda la provisión, ¿qué dice? Había sequedal. ¿Cuántas veces así nos sentimos? Secos, sin nada que dar. Cuidado, tenemos que revisar nuestra vida, porque tal vez hay por ahí algún pecado oculto. Todos los pozos de bendición, dice, se secaron por el pecado no confesado. Pero la lluvia de bendición viene como una consecuencia de la confesión. Así que ¿cuántos queremos lluvia de bendición? En nuestra casa, nuestra familia, nuestra manera personal, ¿verdad? Nuestra vida personal. Todos queremos una lluvia de bendición, pero muchas veces está retenida por causa de no haber confesado. Hoy es un día de arrepentimiento y hoy es un día de perdón. Y usted está sentado ahí porque Dios lo trajo para que se arrepienta, para que confiese o para que pida perdón. Dígale al que tiene al lado, hoy es un día de perdón. Hoy es un día de arrepentimiento. ¿Cuántos creen eso? Dice segunda de Crónicas 7:14, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Diga conmigo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, otra vez diga, entonces, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Cómo queremos que nuestra tierra esté productiva, esté fructífera, si no ha habido arrepentimiento? Hay sequedal por la falta de arrepentimiento. ¿Sabe lo que hizo el hijo pródigo cuando se fue de casa? ¿Cuántos recuerdan esa historia del hijo pródigo de Lucas 15? Allá en el capítulo 15 de Lucas, dice que estando el hijo, ¿verdad?, fuera de casa, se arrepintió, ¿verdad?, estando allá. ¿Por qué? Porque se fue de casa, deshonró al papá, le pidió la herencia, trató mal al papá, de tal manera que él se fue de casa a gozar la vida. Y cuando estuvo fuera, pudo comprobar cómo era la vida realmente allá afuera, cuántas responsabilidades debía de tener, y no se dio cuenta que en casa de su padre todo lo tenía. Prefirió estar fuera de casa. Pero cuando estaba fuera de casa, se dio cuenta que allá no había privilegios, que allá no podía llegar a la casa y decir, mamá, ¿qué hay de comer? O poder abrir el refri y decir, hoy hay gelatina, hoy hay mousse de durazno, hoy hay cóctel de frutas en el refri. Porque cuando uno está en casa, ¿verdad?, tienes privilegios, pero fuera de casa no. Y este joven se dio cuenta que fuera de casa no tenía privilegios, había perdido derechos, había perdido todos esos privilegios que en casa tenía, pero ocurrió algo importante en su vida, que vino el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, a convencerlo de que él estaba mal, y entonces se arrepintió, ¿verdad? Y decimos, dio un giro de 180 grados, porque si nosotros queremos que haya cambios en nuestra vida, si queremos que ocurran cosas nuevas, cosas diferentes, tiene que haber un arrepentimiento, como lo hubo en aquel hijo. Tal vez usted diga, bueno, yo no me he ido de casa,
yo estoy ahí en casa. Sí, pero ¿cómo es su comportamiento en casa? ¿De honra o de deshonra? O en su trabajo, o en donde esté. ¿Cómo es su comportamiento? Porque tal vez necesite arrepentirse. Aquel hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando regresó de casa, que el padre lo estaba esperando todos los días, y él regresó y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de que tú me recibas como tu hijo, recíbeme como a uno de tus jornaleros. ¿Y qué hizo el padre? Tuvo compasión, tuvo misericordia de él. Lo recibió, lo abrazó, dice que lo besó, no le importó cómo venía, todo sucio, todo maloliente, porque ¿dónde había estado aquel hijo? Cuidando cerdos, cuidando cochinos, traía un olor a cochino, a cerdo desagradable. Y saben, nosotros a veces así andamos por la vida, malolientes. Huela al que tiene al lado y se va a dar cuenta. Andamos por la vida malolientes, oliendo a cochino, oliendo a cerdo. Lo vemos venir de lejos y allá decimos: allá viene el hermanito que viene con olor a cerdo. Así andamos por la vida. Porque en un sentido espiritual nuestra vida está llena de pecado que no hemos confesado, pero cuando confesamos, entonces podemos ser restituidos. Cuando confesamos, entonces Dios nos puede volver a restituir en nuestro lugar, como lo hizo aquel joven. Así que esta confesión que hizo el hijo pródigo trajo restauración, porque el arrepentimiento y la confesión trae restauración. Cuando un matrimonio se pelea y se dicen hasta de qué se van a morir, y después viene la reconciliación, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que Dios restaura. Hemos visto cantidad de matrimonios que Dios mete su mano y los empieza a restaurar. Oiga, pero como a la mujer adúltera, ¿qué le dijo Jesús a la mujer adúltera? Cuando la acusaban todos aquellos hombres, ¿verdad? Y vinieron, porque la ley decía que la tenían que apedrear porque la encontraron justo en el momento del adulterio, y la trajeron delante de Jesús y le dijeron: Maestro, la ley dice que hay que apedrearla. ¿Y qué les dijo Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? ¿Y qué le dijo a la mujer? ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. Porque cuando uno se arrepiente, confiesa su pecado y empieza a ver la restauración, oiga, ya no adultere, ya no robe, ya no le eche bronca a su esposo o a su esposa. Ya le restauró el Señor. ¿Por qué estamos peleando ahora? ¿Por qué seguimos peleando si ya hubo restauración? Dios nos dice en esta mañana: vete y no peques más, porque Dios nos da oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades, y el pueblo de Dios es un pueblo que desaprovecha las oportunidades, que se acostumbra al maná, como dice la Escritura, ¿verdad? A ver, hijo, ve a recoger el maná, ¿verdad? Mandaba la mamá en los tiempos del desierto. Mandaban a los hijos al maná, y porque ya Dios nos va a dar la comida, ¿verdad? Ve a recoger la comida que hoy Dios nos dio. Y al otro día, otra vez, hijo, ve a recoger la comida que Dios nos dio. ¿Y qué decía el hijo? Ay, es maná. Y al otro día, pues el hijo iba, a lo mejor que otra cosa le iba a caer. Ay, es maná. Otra vez es maná. Pan del cielo. Porque nos acostumbramos a las bendiciones que Dios nos da. Porque nos acostumbramos, amados. Nos acostumbramos a que tenemos un coche, a que tenemos comodidad en la casa. El día que se nos descompone el coche, no podemos andar en un transporte público, porque aparte ni estamos acostumbrados a lo mejor, y nos andamos cayendo en el micro
como alguien que conozco yo. ¿Verdad? Nos acostumbramos a las bendiciones que tenemos de parte de Dios. Diga conmigo, la confesión trae restauración. La confesión trae restauración. Otro punto, la confesión de pecados trae ayuda divina en las pruebas. La confesión de pecados trae ayuda del cielo. Dice el versículo 6 de ese mismo Salmo 32, dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado, en que puedas, le está diciendo a Dios, o sea, mientras Dios pueda ser hallado, dice, tenemos que buscarlo. Ciertamente, dice, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él, porque la confesión sincera del pecado trae victoria a nuestra vida cuando vienen las pruebas en nuestra contra. Aún como dice la Escritura, ¿verdad? Cuando dice que cuando pases por las aguas, dice, las aguas no te ahogarán. Y si pasas por el fuego no te quemará. A veces decimos, ¿por qué me viene esta prueba? ¿Por qué me viene esta situación a mi vida? Pero dice que la confesión sincera del pecado va a traer victoria a tu vida cuando vengan pruebas a ella. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oiga, la gracia de Dios es el favor inmerecido de Él. La gracia de Dios es el favor inmerecido que tenemos de parte de Él. Nosotros merecemos pagar por el pecado y sin embargo Él tiene tiempos de gracia para nosotros. Fíjese qué haríamos si viviéramos bajo la ley, porque la ley decía, por ejemplo, que el hijo que no honrara a su padre tenían que sacarlo fuera de la ciudad, apedrearlo y matarlo. Yo digo, pues hoy nos quedaríamos sin jóvenes, ¿verdad? Hoy no tendríamos jóvenes, pero no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia inmerecedora de Jesucristo, que no nos da lo que nosotros merecemos, sino que nos da la oportunidad de que nosotros decidamos arrepentirnos, porque nos da esa oportunidad. Una vez pecamos y otra vez pecamos y otra vez pecamos. Y el Señor está ahí con su Espíritu Santo, hablándote al oído, diciéndote, eso no, eso tampoco, eso va mal. Y tú te haces de oídos sordos. Y ahí está la gracia cubriéndote, la gracia, el favor cubriéndote. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Por eso dice Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque ahí encontramos oportuno socorro. Amados, si pecamos, dice, abogado tenemos. Dice Juan, les escribo esto para que no pequen, pero si pecan, dice, abogado tienen para que se arrepientan. Oiga, esto no es licencia para pecar, no me malentienda. Esto no es licencia para pecar. Bueno, pues porque la gracia de Dios, yo peco y Él me perdona, otra vez peco y otra vez Él me perdona, otra vez peco y otra vez Él me perdona. No sacamos licencia para pecar. Es la gracia de Dios, es el favor de Dios, es la oportunidad que Dios nos está dando para arrepentirnos, pero como la mujer adúltera, no volver a hacerlo. Pero dice, si vuelven a pecar, como dice, se me chispoteó, ¿verdad? Otra vez volví a pecar. Señor, pues perdóname, otra vez perdóname. Yo creo que 1000 veces te va a perdonar el Señor si tú te arrepientes.
pero no es practicar el pecado, porque el que practica el pecado, dice, es del diablo. O sea, cuando decimos, bueno, pues ahora voy a robar, porque el Señor me perdona y ya robé, y otra vez voy a robar, y otra vez, ¿sabes qué estás haciendo? Estás practicando el pecado. No hubo un arrepentimiento verdadero en tu vida. Tenemos que revisar que haya un arrepentimiento genuino, verdadero en nuestra vida. Otra de las cosas que hace el arrepentimiento es que trae dirección correcta. La confesión de pecados, el arrepentimiento, trae dirección correcta. Dice el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Y qué más dice? Yo no lo anoté todo aquí, pero ¿qué dice? No seas como el ¿qué? Como el mulo. Oiga, no seas burro, te está diciendo. En nuestro lenguaje actual, no seas burro, entiende lo que te estoy diciendo, dice el Señor. Porque yo te voy a hacer entender. Porque yo te voy a hacer entender, te voy a traer por este camino, por este tienes que caminar. El camino recto no tiene curvas, no tiene esquinas. El camino recto, ¿cómo es? Recto. Por eso el Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Oiga, como aquella mujer que la llevó al desierto, ¿verdad? Dice que aquella mujer la que Oseas se enamoró, dice que la llevó al desierto definitivamente, porque aquella mujer era una mujer adúltera, que andaba con un hombre y que andaba con otro, y dice, te voy a llevar al desierto para que aprendas, y ahí en el desierto te voy a enamorar, y ahí te voy a dar mis amores, y ahí te voy a enseñar. Porque muchas veces es necesario, ¿verdad? En el desierto. Y en el desierto aprendemos a amar al Señor. Como dice, ¿verdad?, la canción, aprendemos a amar a Dios en tierra ajena. A veces es necesario. Le aprendemos a amar ahí, porque el amor de Dios nos atrae hacia Él, con esas cuerdas, ¿verdad? Como Él dice, nos atrae hacia Él, porque dice, te voy a hacer entender, yo tengo puestos mis ojos en ti y te voy a traer. Y si es necesario, dice, te llevaré al desierto, porque ahí te daré mis amores, y ahí te enseñaré, y ahí te amaré, y ahí aprenderás a amarme. Así le decía aquella mujer en el libro de Oseas, ¿verdad? Porque esta mujer había engañado a Oseas y se había ido y lo había vuelto a engañar, y como ella era una prostituta, no conocía otra vida, solo aprendió a prostituirse. Y Dios mandó a Oseas a que la trajera hacia él para que aprendiera el amor que él tenía hacia su pueblo, para enseñarle al pueblo el amor tan grande que a pesar del peor de los pecados, por así decirlo, ¿verdad?, su amor no cambia. Su amor no cambia hacia nosotros. Oiga, qué Dios tan grande tenemos. Yo le daría un aplauso. Yo le daría un aplauso al Dios tan grande, tan amante que tenemos, que nos favorece, que nos da de su gracia, que gracia sobre gracia derrama sobre su pueblo. Que a pesar de que nos desviamos, que a pesar de que muchas veces somos un pueblo hipócrita, que vivimos con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia, y Él nos sigue amando. Oiga, qué tremendo. Por eso Dios le muestra el amor al pueblo de Israel a través del libro de Oseas. Ese es un libro de mis favoritos, usted lo puede leer, está muy bonito. El libro de Oseas, que muestra el amor, ¿verdad?, de cómo, bien tremendo, porque Dios envió a Oseas a casarse con esa mujer prostituta, y usted le decía, ¿cómo, Señor, con una mujer prostituta? Y aquella mujer se casó con ella, tuvo hijos, y después lo volvió a engañar y se volvió a la prostitución, y otra vez tuvo que ir por ella.
y comprarla otra vez a un precio muy alto. Ese es el amor del Padre. Qué tremendo, tal vez no lo haríamos nosotros, ¿verdad? Así que dice la Escritura en el Salmo 51:11. Ya me olvidé en qué punto vamos. La confesión, ¿verdad? El arrepentimiento trae dirección correcta. Dice el Salmo 51:11, dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque David tenía temor de que Dios quitara la presencia del Espíritu Santo de su vida. Lo que más tenía David temor era que Dios se apartara de él. Yo me pregunto, iglesia, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, amamos tanto al Señor que tenemos temor de quedarnos un día sin su presencia. ¿Será que sí? ¿O será que vivimos todos los días como si nada? Como si no nos hiciera falta. Porque David decía: no quites de delante de mí tu espíritu, no me eches de delante de ti por causa del pecado. ¿Sabe? Porque cuando nosotros guardamos silencio con nuestros pecados ocultos y no confesados, entonces el Espíritu Santo guarda silencio en nuestra vida. Le deja de hablar, usted ya no lo escucha. Yo no sé si usted ha pasado por esos momentos, pero cuando usted guarda por ahí algún pecadito, el Espíritu Santo, no que ya no esté ahí, sigue estando ahí, porque si usted fue comprado por el precio de Jesucristo, el Espíritu Santo está ahí, pero Él se calla, Él se guarda, Él guarda silencio ante los pecados no confesados. Qué tremendo, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios no estuviera hablándonos. ¿A dónde vamos sin su presencia? Fíjese que aquí dice un ejemplo, ¿verdad? En el año que murió el rey Usías, cuando Dios llamó a Isaías. Fíjese lo que vemos aquí, Isaías 6, del 5 al 9. Vamos a ver este ejemplo, ¿verdad? De cómo Isaías fue lleno del Espíritu Santo. Y él temía también que el Espíritu Santo se apartara de él. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí con el profeta Isaías? Él está delante de la presencia de Dios. Él está en la misma presencia de Dios. Y entonces habla él y dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, ¿cómo era? ¿Cómo se consideraba? Era un hombre con pecados. Él se consideraba que él estaba lleno de pecado. Dice: porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Diga conmigo: y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y ve y dile a este pueblo. Y ahí le empieza a dar instrucciones a Isaías. Oiga, el Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, el Espíritu Santo de Dios viene
a purificar nuestra vida. Viene a darnos dirección, viene a redireccionarnos. Porque tal vez nosotros vamos por un camino. Dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen perfectos o derechos, pero su fin es camino de muerte. Y mire, estando en la iglesia, muchas veces andamos en caminos que son de muerte. Por cómo hablamos, por cómo nos comportamos, por cómo tratamos a la gente, por cómo todo lo que hacemos, que a veces no es tan correcto delante de Dios. Pero es hasta que viene el Espíritu Santo de Dios, como hacer esta obra como la hizo en Isaías, a venir como un carbón encendido, dice, que sale del mismo santuario de Dios y toca tu boca. Aquellos que le salen puras serpientes y escorpiones de la boca, ¿verdad? Una palabra buena y 1000 palabras feas. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Viene a quemar, dice, viene a quemarte, a ponerte como un carbón encendido. Un carbón apasionado, vigoroso, fuerte, que puede encender a otros. Esto habla de pasión, ¿verdad? ¿Cuántos apasionados hay aquí? ¿Cuántos dormidos hay aquí? ¿No? ¿No estamos dormidos todavía? Porque después de que Isaías se arrepintió, porque después de que confesó su pecado, vino el Espíritu Santo a darle dirección para poder enviarlo al pueblo. Porque después de que dice que estaba llena la casa de su gloria, que el carbón vino y le tocó sus labios y lo hizo puro, lo hizo santo, porque él se consideraba inmundo, sucio, lleno de pecado, dice, han visto mis ojos al Rey, y de ahí Dios lo redireccionó y lo envió a hablar al pueblo. Es hasta entonces, hasta que haya el arrepentimiento. La confesión de pecados, otro punto es que la confesión de pecados o el arrepentimiento trae misericordia de Dios. Dice en el versículo 10 del Salmo 32, dice, muchos dolores habrá para el impío, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Otra vez, versículo 10, muchos dolores habrá para el impío, es decir, para que el que anda en pecado siempre, el que dice, yo hago esto porque yo quiero hacerlo, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, dice, ese va a tener dolores, tarde que temprano, porque está cosechando pecado, ¿verdad? Dice, mas el que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Yo estaba recordando a Jonás. ¿Se acuerda de la historia de Jonás? Vamos a ver ahí en el libro de Jonás, precisamente, para recordarlo un poquito, porque fíjese que Jonás fue uno de los profetas, se le conoce como uno de los profetas menores, pero Jonás ahora sí que era un profeta que, bien tremendo, ¿verdad? Que Dios lo envía a predicar a Nínive, porque Dios quiere tener misericordia de ese pueblo. Pero Jonás, ¿qué dice? Jonás no quiere ir a predicar. ¿Se acuerdan de esa canción de la escuelita que les enseñaron en la escuelita de verano? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y luego, por eso el mar profundo. Y se las enseñamos a los niños, ¿verdad? Porque Jonás fue desobediente. No quería ir. Dice, el Señor le dijo el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. ¿Qué había visto Dios sobre el pueblo de Nínive? ¿Qué había visto?
su perversión, su pecado. Mire, Dios no es ajeno a todo lo que está ocurriendo en las naciones. Dios no es ajeno a nuestro pecado, a nuestras inmundicias, a lo que nosotros practicamos en lo oculto. Dios no es ajeno a eso. Dios le habla a Jonás y le dice: ve, porque he visto lo perverso que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección, ¿qué? Contraria, para huir al Señor, para huir del Señor. Y ahí todos conocemos esa historia, ¿verdad? Donde dice, ¿qué dice? Que Jonás se fue a un barco y en ese barco se subió, ¿verdad? Y dijo, ¿por qué? Porque él dijo, ay, yo no voy a ir con esa gente es pecadora, esa gente ni tiene el mínimo deseo de arrepentirse. O sea, ¿cómo se le ocurre a Dios que va a perdonar a ese pueblo? Si ellos siguen practicando su idolatría, sus inmundicias, todo lo que ellos practican es contrario a la palabra. Y Jonás dijo, no, yo no voy a hacer caso. Y se fue contrario a donde Dios le había enviado. ¿Y qué ocurrió en ese barco? Jonás tuvo algunas experiencias, ¿verdad? Como que se vino la tormenta y entonces todos dijeron, aquí debe haber un responsable porque esta tormenta no es normal. Y finalmente Jonás, ¿qué dijo? Soy yo, ¿verdad? Confesó su pecado y dijo, soy yo, es por mi causa, échenme a mí al agua y verán que la tormenta se va a aquietar. Y aquellos ni prontos, ¿verdad?, ni perezosos, ¿qué hicieron? Lo aventaron al agua y la tormenta cesó. Pero ¿qué ocurrió con aquel Jonás? Se lo tragó la ballena, ¿verdad? Se lo tragó la ballena, ni la ballena lo quiso, lo vomitó también, ¿verdad? Lo vomitó y aquí narra la historia. Quisiera que fuéramos a otra porción. Fíjese, ahí en Jonás 2:7, dice que Jonás clamó a Dios. Y en el versículo 7 dice, cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas. En ese momento que vio la muerte cercana, entonces ahí dijo, sí, Señor, está bien. Y entonces en el versículo 3 le habla por segunda vez y le dice, levántate, ve a Nínive, ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez, dice, Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días rodearla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon que ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. O sea, ¿qué está ocurriendo aquí? La ciudad entera se está arrepintiendo. Dice desde el mayor, refiriéndose a todos los gobernantes, a todos los principales, a todos los importantes. Desde el mayor hasta el menor dice que se arrepintieron. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, dice, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. Se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Oiga, hicieron esto porque era la costumbre de duelo, de tristeza, de arrepentimiento que ellos tenían. Vestirse de ropas negras o de ropas grises, ponerse ceniza en la cabeza como señal de duelo, como señal de arrepentimiento. Es ahora lo que hacían. Y fíjese que el rey lo hizo. Notemos aquí que no dijo, yo soy el rey,
¿Cómo yo me voy a humillar? Que se humille el pueblo, que pida perdón el pueblo. No, todos, desde el mayor hasta el menor. Por eso dice en la escritura que leímos anteriormente, en 1 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Oiga, es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a la humillación, es un llamado a buscar el rostro del Señor por nuestra vida, por nuestras generaciones, por lo que está ocurriendo en nuestras ciudades y en nuestra nación. No podemos permanecer más solamente como observadores. El pueblo se tiene que humillar. Si queremos que las cosas cambien, dice que entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales en las manadas o de los rebaños. O sea, los animales también se pusieron en ayuno y en oración. Todos estaban en ayuno y en oración, aún los animales tampoco los pusieron a comer. ¡Qué tremendo! Imagínense. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer y contenga su ira feroz y no nos destruya. Fíjese que este pueblo, que no era el pueblo de Dios, que era un pueblo idólatra, le creyó más que el mismo Jonás, que era de su pueblo, que el mismo Jonás, que era su profeta. Fue más desobediente él que este pueblo, porque el pueblo le está creyendo y le dice: tal vez si ayunamos, tal vez si oramos, Dios se arrepienta. Gracias. Tal vez Dios se arrepienta de su ira sobre nosotros. Y cuando Dios, efectivamente, dice en el versículo 10, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, dice, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. Qué tremendo, ¿verdad? Pero oiga, lo más tremendo de todo esto, que Jonás se volvió a enojar con Dios. Si usted lee el capítulo 4, se va a dar cuenta que ese profeta era un profeta tan gruñón. Yo espero que no haya de esos aquí. Oiga, se vuelve a enojar con Dios, como si él tuviera el derecho a enojarse y a reclamarle. Y dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Y Dios le da una lección, ¿verdad? Con la calabacera. Yo le invito a que lo lea allá en su casa. Con la calabacera, ¿verdad? Porque estaba Jonás bien enojado y encima hacía un calor infernal. Y él tenía mucho calor y estaba sudando y el sol le quemaba porque se quedó calvo por la tragada de la ballena, ¿verdad? Porque dice que su cabeza estaba llena de algas y las algas le arrancaron el pelo y el sol le quemaba y de todo se enojaba este hombre. Y entonces Dios, compasivo y amante, le hizo crecer, dice, porque él llegó bien enojado y se sentó y dijo, ya me quiero morir, le dijo al Señor, mejor quítame la vida. Y se sentó ahí en el piso y el Señor hizo nacer una calabacera, ¿verdad? Una planta para cubrirle el sol. Y ya se quedó ahí tan rico, tan confortable, ¿verdad? Pero dice que al otro día se acordó que ahí había una calabacera, que había pasado un rato rico ahí, se quiso sentar otra vez. ¿Y cuál? Ya no estaba la calabacera. Y volvió a enojarse con Dios por la calabacera. Oiga, qué berrinchudo, ¿verdad? ¿Qué cosas se parece a nosotros? Que de todo nos enojamos, que de todo nos molestamos, que queremos reclamar nuestros derechos de todo. ¿Y qué le quería enseñar Dios a Jonás con esto? El amor que él podía tener, la misericordia, porque finalmente le dice, sientes lástima. En el versículo 10 de ahí del 4 dice, entonces el Señor le respondió a Jonás y le dijo, ¿sientes lástima por una planta, Jonás? Aunque tú no hiciste nada para que ella creciera.
creció rápido y murió rápido, pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad y en tiniebla espiritual, sin mencionar todos los animales. Dice, ¿no debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Porque Dios le está mostrando que si una nación se arrepiente, que si una nación pide perdón, que si una persona busca el rostro de Dios y deja todo su humanidad, ¿verdad? El berrinche que él estaba haciendo, el enojo, la carnalidad, todo eso, Dios puede tener misericordia de nosotros. Porque Dios retiene el juicio que merecemos cuando nosotros confesamos nuestro pecado. Dice que Él trae juicio a las naciones. La palabra de Dios dice eso, iglesia, que Él va a traer juicio a las naciones. Pero ¿sabe por dónde empieza el juicio de Dios? Por su casa. ¿Y cuál es su casa? Esta. Nosotros somos su casa. O sea, el Señor te empieza a pedir cuentas. El Señor empieza a pedirte cuentas. A ver, tal día, Alicia, el lunes, el martes, el miércoles, y te va llamando cada día te va llamando a cuentas, porque va a empezar por nosotros. Lo menos que podemos hacer es arrepentirnos. Lo menos que podemos hacer. Dice Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Bueno, Jonás decía, bueno, Señor, es que me enojo contigo porque ya sé que eres un Dios misericordioso, que los vas a perdonar, y ahí voy yo a obedecerte, y tú de todas maneras los vas a perdonar. ¿Y qué importa si para eso estaba? Era profeta, para ir a anunciar la palabra, para ir a decir el mensaje que Dios le estaba diciendo de Nínive. Porque inmediatamente que Jonás dio la palabra al pueblo de Nínive, el pueblo se arrepintió. Pero no fue luego Jonás, se fue a dar la vuelta, a perder el tiempo. ¿Sí lo notan? Entonces, dice aquí, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Fíjese nada más. Así que la confesión de pecados trae la misericordia de Dios. Yo quisiera que nos pusiéramos de pie y vamos a leer los voy a llevar a que veamos en el libro de Joel 2. En el libro de Joel, porque Dios está convocando gente en este tiempo, y ahí mismo lo menciona en el libro de Joel 2. En el versículo 12, ¿estamos ahí? Versículo 12. Oiga, tal vez a veces nosotros no queremos confesar y estamos cómodos en nuestra vida que estamos llevando, pero es importante el arrepentimiento. Si nosotros formamos parte del pueblo de Dios y si Él está preparando profetas a las naciones, evangelistas que vayan por las almas perdidas, si Él está preparando pastores para que se abran congregaciones y la gente llegue a ser edificada en esos lugares, ¿a quién cree que va a enviar? A nosotros. Hágale así. Dígale, heme aquí, envíame a mí, yo iré, aquí estoy.
yo soy el profeta, yo soy el evangelista, yo soy el pastor. Algunos no se lo creen y no lo hacen, pero en un parpadear de ojos la vida le va a cambiar, se lo aseguro que sí. En un abrir y cerrar de ojos la vida le va a cambiar, porque hay una gran ola que viene sobre nosotros de un tremendo mover del Espíritu Santo sobre su iglesia que le va a sorprender, le va a sorprender. Por eso este llamado, a arrepentirnos, a buscar el rostro del Señor, porque los tiempos que nos esperan son de la trompeta final, como dice su palabra. Son de la trompeta final, donde Él está tocando la trompeta para que los valientes se levanten. Y yo digo, ¿encontrará valientes en Emanuel? ¿Encontrará valientes en esta congregación que digan, yo iré, Señor, con todas mis necesidades, pero aquí estoy? Porque eso ya lo conoce el Señor. Si usted es gruñón como el profeta Jonás, no importa. Así lo ama el Señor y así lo quiere enviar y quiere trabajar con usted. No importa cuál sea la necesidad. Dice el Señor en el libro de Joel 2:12, dice, por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, con llanto, con luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. ¿Quién sabe? Quizá les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizá puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios, como lo hacían antes. Toquen el cuerno de carnero en Jerusalén. En su versión dice, toquen trompeta en Sión. Toquen trompeta, dice, porque el cuerno de carnero se tocaba para avisar, para dar aviso. Tocaba el cuerno de carnero y decía, pueblo, prepárense porque estamos en guerra, levántense, alístense, despiértense. Ese era el llamado del cuerno del carnero, del chofar. Al pueblo que estaba en tinieblas, al pueblo que estaba en oscuridad, se le tocaba la trompeta. Y ese es el llamado que nos está haciendo. Dice, toquen trompeta en Sión, proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnan a toda la gente, ancianos, niños y aún los bebés. Llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera. Que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar. Que oren, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo. Dice que los sacerdotes deben de estar diciendo esto, perdona, Señor, a tu pueblo. ¿Quién es el sacerdote? El que interviene a Dios por el pueblo, el que quema la ofrenda a Dios por el pueblo, el que se levanta delante de su Dios para interceder por el pueblo. Y dice el sacerdote debe de estar diciendo esto, perdona, Señor, a tu pueblo, perdona